Se dice que una función es una relación entre dos conjuntos. Es decir, que si tenemos dos conjuntos X y Y, tal que para elementos de X, A, B y C, le va a corresponder un único elemento del conjunto Y, que puede ser D, E o F. Entonces vamos a tener que a A lo podemos relacionar con D, a B lo podemos relacionar con E, o también a C lo podemos relacionar con E y sería una función, porque le corresponde un único elemento del conjunto Y. Ahora, se deben estar preguntando cuándo no es una función. Entonces, vamos a decir que no es una función cuando tenemos elementos A, B y C, D, E y F, y lo que sucede es que a un elemento del conjunto X, que va a ser B, lo envía a dos elementos diferentes del conjunto Y. Cuando esto ocurre, entonces nosotros vamos a decir que no sería una función, que F no es función. Cuando no sucede, entonces vamos a decir que F es función. Veamos un ejemplo. Entonces vamos a tener la función f de x es igual a x al cuadrado. Entonces nos vamos a dar unos valores. Para este caso cojamos menos 2, 0 y 1. Tengo que aclararles acá una cosa, y es que estos valores son los valores que ustedes quieran. Cualquier número real les va a servir. Además, para este ejemplo, tomamos solamente 3 números, ¿listo? Pero pueden ser más, pueden ser 5, 10, 15, los que ustedes quieran y los valores que ustedes deseen. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos ahora a reemplazar en la función que nosotros tenemos, en el f de x igual a x al cuadrado, por los valores que nos dimos o que tomamos. Entonces, vamos a evaluar. Entonces, donde haya x, vamos a cambiarlos por el valor que tomamos. Entonces, en este caso va a ser f de menos 2 y lo reemplazamos en la función. Entonces, como es x, entonces tomamos el valor menos 2 y lo vamos a elevar al cuadrado. Esto es lo mismo como si tuviéramos menos 2 por menos 2 y vamos a tener que menos por menos daría más y 2 por 2 nos da 4. Entonces, este sería el elemento que iría en el conjunto Y, ya que el conjunto Y depende de la función X, o sea, depende de los valores que me dé la función. Ahora, vamos a tomar 0. Entonces, vamos a tener esto es 0 al cuadrado, que va a ser 0 por 0, y nos daría 0. Y lo mismo vamos a hacer para el caso de 1. Entonces, vamos a tener 1 al cuadrado, va a ser 1 por 1, y esto va a ser 1. ¿Qué significa esto? Entonces vamos a tener que a menos 2 lo relacionamos con 4. A 0 se relacionaría con 0 y 1 con 1. Entonces ustedes se deben estar preguntando, pues acá ya podemos decir que es una función, que f es función. ¿Por qué? Porque a cada elemento del conjunto X le corresponde un único elemento del conjunto Y. Como f es una función, entonces vamos a ver cómo la podemos graficar. Esto lo vamos a hacer mediante el plano cartesiano. Ahora, vamos a ubicar los valores que tomamos para el conjunto X, los vamos a ubicar en el eje X o en la recta que está horizontal. Y los valores que dependen de X, que van a estar ubicados en el conjunto Y, los vamos a ubicar en la recta vertical o en el eje Y. ¿Listo? Les recuerdo que pueden ser cualquier valor que ustedes quieran para los valores de X. Entonces, vamos a hacer la gráfica ya no utilizando los conjuntos, sino que vamos a utilizar la tabulación. Entonces vamos a escoger otros valores distintos, vamos a escoger menos 15, menos 10, 0, 5, 8 y 15. ¿Qué vamos a hacer? Entonces debemos reemplazar en nuestra función por los valores que vemos acá. Entonces
f, empezamos, f de menos 15. Entonces va a ser menos 15 al cuadrado, que esto va a ser menos 15 por menos 15 igual a 225. Lo mismo vamos a hacer con el valor de 10, que va a ser 225. Entonces lo vamos a escribir el resultado acá, 225. Lo mismo va a pasar con menos 10, 0, 5, 8 y 15. Entonces menos 10 vamos a tener menos 10 al cuadrado. Esto va a ser menos 10 por menos 10, que va a ser 100. Ahora f de 0, entonces va a ser 0 al cuadrado igual a 0 por 0, que nos daría 0. Ahora 5, entonces sería 5 al cuadrado igual a 5 por 5 igual a 25. 8, entonces tenemos 8 al cuadrado, esto va a ser 8 por 8, que nos daría 64. Y f de 15, que sería 15 al cuadrado igual a 15 por 15 igual a 225. Como pueden ver, f de menos 15 es igual a f de 15. ¿Listo? Ya más adelante les voy a explicar por qué pasa esto. Entonces vamos a tener 225 para menos 10. Entonces teníamos que era 100 para 0. Entonces nos daría 0. Para f de 5 nos daría 25. Para f de 8 entonces nos daría 64. Y para f de 15 daría 225. Listo, ahora lo vamos a ubicar en el plano cartesiano. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces vamos a buscar el primer valor, que es menos 15. Entonces tenemos acá menos 2, menos 4, menos 6, menos 8, menos 10, 12, 14. Entonces en la mitad, entre menos 16 y menos 14, tendríamos el menos 15. Listo, esto en el eje X. Ahora para el eje Y vamos a tener que ubicar el valor 225. Entonces 220 y un poquitico más arriba sería 225. Ahora, haciendo uso de nuestra regla, entonces lo que vamos a hacer es ubicar los puntos. Entonces vamos a empezar por acá, vamos a tener por acá, hacemos unas líneas pequeñitas. Y por este lado, entonces menos 15 y que toque acá arribita. Entonces, justo donde se intersecan las dos rectas, las dos líneas que hicimos, ese va a ser el punto menos 15,225. Listo, vamos a hacer exactamente lo mismo con todos los demás puntos. Entonces ubicamos, tenemos acá menos 10, que estaría acá, y 100, que vendría siendo acá. Y lo mismo, hacemos pequeñas líneas, y por este lado también. Entonces en la intersección, que vendría siendo más o menos por acá, sería el punto menos 10,100. Ahora el punto 0, 0, entonces lo vamos a ubicar acá, que vendría siendo el punto de origen, donde la función que vendría siendo el origen, entonces tenemos que va 0 en X y 0 en Y. Ahora ubicamos el otro punto, vendría siendo 5, que es en la mitad entre 4 y 6, y 25, que vendría siendo un poquito más arriba, acá. 25, que vendría siendo acá. Entonces vamos a unir los puntos y vamos a hacer la recta para arriba y donde se intersecan. Entonces acá vendría siendo el punto 5,25. Siempre se escribe de primeras el que va en X y luego el que va en Y. ¿Listo? Siempre va a ser una pareja X, Y. Entonces vamos a tener ahora 8 y 64. Entonces 8 por este lado. Y
64 más o menos por acá. Entonces este sería el punto 8,64. Y finalmente vamos a tener el punto 15, vendría siendo más o menos acá, y 225 que ya lo teníamos acá. Entonces vamos acá. Y por este lado. Entonces nuestro punto vendría siendo acá, que sería 15,225. Por ejemplo, digamos yo quisiera evaluar el punto F en 10, el resultado que me debería dar sería 100. ¿Por qué? Miren, 10 al cuadrado va a ser 10 por 10 y nos da 100. ¿Qué pasa con esto? Es una función que tanto para valores negativos como para valores positivos da lo mismo. Entonces es como si tuviéramos, en este caso, que acá estuviera menos 15 y acá menos 15, ¿sí? Y nos está enviando un mismo valor que sería 225. ¿Listo? Eso es lo que sucede. Entonces, utilizando el curviógrafo, vamos a graficar la función para que veamos la forma. Vamos a tener que su forma de parábola, es decir, que si nosotros con nuestra regla ubicamos los puntos, por ejemplo, en 200, nosotros vamos a ver que la función vale lo mismo para este punto que para este punto. Y así sucede con todos.